todos, bienvenidos, mi nombre es Alejandro y esta es una nueva entrega de Pensando en Voz Alta. ¿Es posible que hagamos cambiar de opinión a una persona que está convencida de que las vacunas causan autismo, presentándole evidencia contraria a su opinión? La respuesta puede ser un poco desoladora, pero en general es no. Vamos a recorrer a lo largo de este video la evidencia empírica sobre el tema y básicamente qué lleva a las personas a pensar como piensan y a fundamentar sus creencias en lo que las fundamentan, y cuál es su reacción cuando son expuestas a evidencia contraria a sus opiniones. Voy a ofrecer básicamente a lo largo de este video, voy a tratar de ser lo más sintético posible, porque son videos cortos los que hago, 4 razones por las que no se puede en general hacer cambiar de opinión a alguien lo suficientemente convencido de que, por ejemplo, las vacunas causan autismo o de que la Tierra es plana. La primera de estas razones es de tipo epistemológico. Tenemos que pensar lo siguiente: cuando nosotros formamos una opinión sobre un hecho, ¿en qué nos basamos? Bueno, dependiendo de nuestra postura y nuestros conocimientos epistemológicos, nuestros recursos epistemológicos, vamos a fundamentar nuestra opinión, por ejemplo, en el caso mío, o en el de quienes adopten una postura escéptica científica, evidencia empírica, evidencia que se produce en un campo disciplinar científico, ¿sí? Y que lleva a la construcción de consensos científicos. Y este concepto es fundamental, el concepto de consenso científico. ¿Qué es el consenso científico? Bueno, alguien que por ahí no está familiarizado con esta noción puede entender. Voy a añadir un link a un video donde un biólogo explica qué es el consenso científico en un lenguaje muy llano y muy fácil de entender, debajo en la descripción del video, así como todos los papers que estuve consultando y que, bueno, vengo estudiando hace tiempo sobre este tema en particular. ¿Qué es entonces el consenso científico? El consenso científico tiene que ver con que la construcción del conocimiento científico es de carácter colectivo, ¿sí? Los científicos, los investigadores, pertenecen a una comunidad científica. Esa comunidad científica es la que se apoya en los conocimientos de quien vino antes para expandirlos, desarrollarlos, profundizarlos. La imagen del científico como individuo aislado que produce conocimiento, descubre la realidad en soledad, es totalmente anticuada y no representa lo que es en el siglo XXI las ciencias naturales, por ejemplo. Conocimiento entonces es una construcción colectiva. ¿Cómo se produce en ciencia? Bueno, yo tengo un nuevo descubrimiento, una nueva hipótesis, con una base empírica y una metodología de trabajo. Perfecto, publico mi investigación en forma de un paper, que tiene que cumplir unos requisitos. Es evidencia empírica que tiene que cumplir requisitos formales de investigación y metodológicos, y a su vez los cuales tienen que, para ser publicados, cumplir con ciertos estándares en las revistas científicas que permiten que sea validado a nivel metodológico, a nivel estructural. Pero no termina acá la cosa. Cuando yo publico los resultados de mi investigación, esto es sometido al análisis y revisión no solamente de quienes lo aprobaron, sino de la comunidad científica a la que pertenezco, quienes continúan este proceso y tratan de replicar los resultados a los que yo llegué. Si los pueden replicar, el conocimiento se va fortaleciendo. Este hallazgo, esta hipótesis que tengo, va cobrando fuerza. En la medida en la que esto no sea posible y al otro le dé otros resultados siguiendo la misma metodología o encuentre falencias en la metodología que yo utilice, esto va a empezar a ser puesto en duda. Como decía, muy sintéticamente, porque el video lo voy a linkear y lo explica por ahí mejor que yo, el conocimiento entonces se construye de modo colectivo, ¿sí? El consenso científico es una construcción colectiva de conocimiento. Ahora, yo valoro el consenso científico y quizás la persona que me plantea, uy no, pero yo leí que las vacunas causan autismo, yo leí que la nueva cepa del coronavirus no va a ser compatible, la vacuna no va a poder servir. ¿Y dónde lo viste? Bueno, lo vi, lo dijo un médico, lo dijo una enfermera, me dieron un audio de WhatsApp. El criterio que estamos utilizando entonces para validar información científica es totalmente diferente. Yo voy a buscar siempre la fuente, siempre el paper, el estudio, los metaestudios que avalen una opinión, que tienen que tener criterios de publicación, rigor investigativo. La otra persona está usando un criterio incompatible
está diciendo que lo vio en internet, lo vio que lo dijo un youtuber. Y esto es irónico, yo soy un youtuber y yo estoy comentando todos estos temas. Pero lo mío es modestamente un trabajo de divulgación. Yo estoy remitiendo a otros trabajos que otros pueden chequear y voy a remitir las fuentes de lo que digo en la descripción del video para que ustedes puedan chequear por sí mismos. E incluso si yo interpreté mal la información, ustedes lo puedan ver. Entonces, son formas incompatibles de ver la realidad. No pierdan tiempo. A una persona que les dice que cree que sabe más que un doctor en física porque hizo su investigación en la Universidad de Google, con esa persona ustedes nunca van a poder entenderse si le van a presentar evidencia empírica, porque esa persona va a desacreditar la evidencia que ustedes den. Por lo tanto, la razón epistemológica es: tenemos visiones epistemológicas incompatibles, lo cual vuelve imposible la comunicación racional. Ese es el punto 1. No quiere decir que en el orden cronológico venga así. El segundo ítem: no nos podemos entender por los sesgos cognitivos. Esto yo ya lo mencioné en otro video que en la medida de lo posible lo voy a linkear o voy a poner en una miniatura en este mismo video para que ustedes lo puedan ver. Lo que se llama, por ejemplo, la disonancia cognitiva. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Es este fenómeno psicológico involuntario en virtud del cual, esto lo descubrió Leon Festinger a mediados del siglo pasado, y sigue desarrollándose ese campo de estudio. Básicamente lo que plantea es que cuando nosotros tenemos un conjunto de cogniciones que chocan o evidencia que chocan contra las creencias que nosotros ya teníamos, es decir, amenazan la coherencia interna de nuestro sistema de creencias, lo que tratamos de hacer es preservar la coherencia interna de nuestro sistema de creencias en lugar de modificarlo para incorporar creencias nuevas. Lo que vamos a hacer entonces es operar desde el rechazo hacia la nueva información. Somos conservadores epistemológicamente, tendemos a preservar nuestro sistema de creencias y defenderlo de las amenazas de otras creencias nuevas que entren en conflicto con las que ya teníamos de antes. Ese es el punto 2. La disonancia cognitiva engloba otro conjunto de recursos que lamentablemente atentan contra nuestra capacidad de cambiar nuestro punto de vista, que son los sesgos cognitivos, y más adelante seguramente voy a profundizar un poco más para el que no los tenga tan presentes. Motivo 3, porque estamos predispuestos a creer cosas falsas. Hay dos investigadoras, que es Nadia Brashear y Elizabeth Marsh, que bueno, han publicado un paper que se llama Juzgando la Verdad, hace relativamente poco tiempo, en enero del 2020, que nos plantean básicamente en esta investigación que básicamente hay 3 factores que influyen o determinan nuestra formación de creencias, que son no necesariamente racionales, digamos, ¿no? Lo que nos hace tener por verdadera alguna creencia. Por un lado, descreer, revisar o actualizar nuestras creencias requiere un esfuerzo cognitivo, el cual tendemos a evitar por una cuestión de comodidad. 2, la emocionalidad es uno de los factores que inciden en nuestra valoración de diferentes ideas. Y 3, tendemos a evaluar mejor una creencia si es consistente con nuestras cogniciones previas, lo que mencioné antes de mi video de los sesgos cognitivos y de Leon Festinger, de la disonancia cognitiva. Tratamos de que las creencias nuevas encajen con las creencias anteriores, y si no encajan, las rechazamos porque son inconvenientes. Por otra parte, Greg Miller, que es un periodista científico, un divulgador que, bueno, también es un ex investigador en el campo de la neurociencia, publicó un paper que se llama, bueno, la persistente seducción de las teorías de conspiración. Y lo que dice Miller acá, lo que plantea acá es, nosotros tendemos, y este es el motivo 4, por qué creemos en cosas irracionales, porque suelen ser persistentes nuestras creencias. Es decir, tendemos a no abandonarlas con facilidad. Greg Miller, como venía diciendo, es bastante pesimista en este sentido. Lo que nos plantea es que una vez que adquirimos este tipo de creencias, este sistema de creencias, que son las teorías de conspiración, insisto, no voy a desarrollar acá cuáles son, pero que pueden llegar a ser conspiraciones globales, de por ejemplo el movimiento antivacunas, que supone que las grandes empresas farmacéuticas básicamente compraron a todos los grandes científicos del mundo, que deben ser 3 o 4 según este relato,
No piensan que hay científicos por todos lados investigando todo el tiempo, piensan que deben ser 3 o 4 científicos que están comprados por la Big Pharma, que es esta gran corporación farmacéutica, y que por lo tanto invalida todo tipo de producción de conocimiento en el campo de, por ejemplo, la producción de vacunas. Lo que plantea Greg Miller es que es casi imposible hacer cambiar de opinión a una persona que ya adoptó este sistema de creencias. Tenemos un montón de recursos, lamentablemente, como para defender nuestras creencias, recursos a nivel de sesgos cognitivos, que hacen que reforcemos nuestras creencias y que incluso las reforcemos incluso cuando estamos expuestos a evidencia contraria. Uno de los fenómenos interesantes que se producen en los debates, por ejemplo, es lo que se conoce como efecto culata, que es esta idea de que cuando me dan evidencia contraria a mis creencias, en vez de abandonarla, la refuerzo, me polarizo, me reafirmo en mi error. Entonces, según Greg Miller, en realidad no hay que ser muy optimistas al respecto de la posibilidad de hacer cambiar de opinión a alguien exponiéndolo a evidencia. Por otra parte, tenemos al investigador Gordon Gawkat, que publicó un paper que es particularmente interesante, que se llama un test de 3 teorías de las actitudes anticientíficas. Gordon Gawkat trata de evaluar tres posibles causas de las actitudes anticientíficas, ¿sí? Estas 3 posibles causas son: 1, la falta de cultura científica, es decir, algo que se solucionaría con información. Decimos, bueno, a alguien le carece de base epistemológica como para analizar, filtrar la información, lo cual en realidad técnicamente es cierto. En segundo lugar, como hipótesis, las conductas anticientíficas se explican por el fundamentalismo religioso, él explora vertientes del evangelismo. Y 3, la explicación que tiene que ver con el arraigo social. Entonces trata de evaluar cuál de estas hipótesis es la que mejor puede explicar los comportamientos y las actitudes anticientíficas en la sociedad estadounidense. Esto lo hace a través de un sistema estandarizado de encuestas. Es interesante porque el paper, que lo recomiendo y voy a linkearlo en la descripción del video, hace un detallado análisis del tipo de encuestas que realiza para evaluar las actitudes y la forma de pensar de las personas que adoptan actitudes anticientíficas. Pero básicamente la conclusión es que, por un lado, ninguno de estos 3 modelos por sí mismo alcanza para explicar cabalmente qué es lo que hace que las personas adopten actitudes anticientíficas. Ninguno de estos modelos, es decir, ni el de la falta de cultura, ni del que la culpa la tiene la religión, ni de que el arraigo social y la pertenencia a grupos, termina de explicarlo. Pero sí los modelos que integran estos 3 factores. Los modelos que integran esto y que le dan una particular importancia a lo que es el arraigo social. ¿Qué es el arraigo social? Se refiere a los grupos de pertenencia, de identificación, los lazos comunitarios. Esto es muy importante. Porque, volviendo al tema inicial, ¿qué es lo que ocurre? Ante todo, lo que ocurre ahora en estas nuevas tecnologías de la comunicación y redes sociales que difunden desinformación, lamentablemente, que se construyen comunidades en las que se comparten creencias. Entonces, esto es muy importante. Nosotros no podemos resolver estos problemas simplemente brindando información. No es el camino. Por eso es que nosotros tenemos que entender que no es a través de exponer a las personas a evidencia que les vamos a hacer cambiar de opinión. El trabajo tiene que ser preventivo. Y tenemos que construir lazos sociales, identitarios y comunitarios que valoren el conocimiento científico, que le demos la importancia que debe tener. Esta es, en conclusión, mi opinión sobre cómo encarar esto. El trabajo tiene que ser preventivo. Y el trabajo que yo propongo a través de este humilde, modestísimo canal es tratar de difundir el pensamiento crítico, basado en evidencias cuando se refiere a hechos. Y me voy despidiendo porque me voy quedando sin tiempo. Espero que este video haya servido para tener un somero panorama de cuál es la evidencia científica y las dificultades a la hora de tratar de resolver este problema terrible de la desinformación científica y de actitudes anticientíficas. Les agradezco por haberme acompañado hasta acá y me despido. Hasta luego.